La música es una de las actividades más sublimes del ser humano. Esta lo ha acompañado a través de toda su historia para expresar sus más profundas emociones y sus más complejos pensamientos. Hola, soy Daniel Moreno, maestro de la Casa de la Cultura Edmundo Valadez y director de la Orquesta Filarmónica Juvenil Fray Botonec. Te invito a que me acompañes y aprendamos juntos los fundamentos básicos de la teoría musical. Bien, comencemos. La música es el arte de combinar sonidos y silencios en el tiempo. Pero para poder entenderla mejor tenemos que definir cada uno de estos elementos que acabo de mencionar. El primero de ellos y el más importante tal vez es el concepto de arte. ¿Qué es el arte? El arte, para no hacerlo muy largo, vamos a definirlo de una manera muy breve como comunicación. ¿Comunicación de qué? ¿O a través de qué? Bueno, la comunicación es de emociones, sentimientos, imaginación, reflejos de la realidad, pensamientos, ideas, ocurrencias. Y se hace a través de distintos lenguajes, como por ejemplo la música, el teatro, la danza, la literatura, el cine, la fotografía, las artes plásticas. Pero para que esta comunicación se considere arte o sea artística, debe de tener ciertas características, como por ejemplo la calidad, la capacidad de comunicar la esencia de las cosas, la profundidad de las cosas. Esta área del conocimiento la estudia la estética, que es una parte de la filosofía que se encarga precisamente de la música, bueno, o del arte, de las expresiones artísticas y de la música. Bien definido esto de esta manera tan sencilla y tan fundamental, vamos ahora a definir lo que es el sonido. Y el sonido lo definimos como vibraciones que se propagan a través de un medio determinado y son producidas por un cuerpo sonoro como un instrumento. ¿Y a través de qué medio se puede propagar el sonido? Estas vibraciones, pues a través del aire, por ejemplo, a través del agua, a través de un medio sólido como puede ser el riel de ferrocarril o una mesa. Cuando pongo el oído de una mesa y toco, escucho claramente cómo se propaga a través de la madera el sonido. Bien, ahora tenemos que hacer una cierta diferencia entre sonido y ruido. Sonido lo definiremos o lo podemos concebir como vibraciones controladas y que tienen una intención ¿de qué? De hacer música o de producir música. Sin embargo, el ruido no, el ruido serían vibraciones descontroladas y que no tienen ninguna intención. Y esta diferencia la quiero hacer muy clara porque hoy en día se utilizan ruidos, podríamos llamarlos ruidos, porque son distorsionados, son vibraciones distorsionadas, pero se utilizan para hacer música. Entonces realmente un ruido no solo es una vibración descontrolada, sino más bien es una vibración que no tiene intención de hacer música. En cambio yo puedo utilizar sonidos distorsionados o en cierta forma sin control, pero que tienen una intención y entonces en ese momento los vuelvo sonidos. Muy bien. Ahora, para poder entender un poco más acerca de lo que nos atañe, necesitamos ver las cualidades del sonido. Y las cualidades del sonido son 4. La primera de ellas es la duración. Los sonidos, de acuerdo a su duración, pueden ser largos o cortos. Y para ejemplificarles esto de una manera más clara, quisiera tocarles un poco este instrumento que es la viola. Vamos a hacer un sonido largo. Ese es un sonido largo y ahora vamos a hacer sonidos cortos. Y entonces podemos fácilmente darnos cuenta de esta cualidad del sonido. Sonidos largos o sonidos cortos. Muy bien. Otra cualidad del sonido
es la cualidad de su intensidad. Y los sonidos, de acuerdo a su intensidad, pueden ser fuertes o muy suaves. En la música lo llamamos forte, a los sonidos fuertes, y piano, a los sonidos suaves. Entonces, un sonido fuerte o un sonido fuerte, lo voy a ejemplificar con la guitarra, podríamos decir que es este. Y un sonido mucho más suave sería este. ¿Sí? Y dentro de todas esta magnitud hay diferentes medidas de suave o de fuerte o piano suave. Esa es la cualidad de la intensidad. Otra cualidad del sonido es la altura. Y bueno, los sonidos de acuerdo a su altura pueden ser agudos y graves. Los agudos los podemos ejemplificar o identificar con, por ejemplo, la voz de una mujer. La voz de la mujer generalmente tiende a ser aguda y la voz de un hombre tiende a ser grave. Lo podemos ver muy claramente en el piano. Los sonidos que están hacia la derecha o más hacia la derecha son los sonidos agudos. Y entre más hacia la derecha me vaya, el sonido será más agudo. Y los sonidos graves están distribuidos hacia la izquierda del teclado, hacia la izquierda del piano. Y entre más hacia la izquierda, más grave será. Por ejemplo, ¿sí? Esa sería la cualidad de la altura del sonido. Y bueno, también a veces le llamamos a los sonidos agudos sonidos altos. Y a los sonidos graves, sonidos bajos. Y la última cualidad del sonido es la cualidad del timbre. Esta no se refiere a magnitudes como las otras tres, sino se refiere a características del sonido. El timbre, no crean que es el que tocamos cuando salimos a receso, sino es el que nos ayuda a identificar un sonido de otro. El sonido, por ejemplo, de una guitarra al de un piano o al de la viola. La voz de un hombre a la voz de una mujer. El timbre nos ayuda a identificar un sonido de otro. Eso es todo con respecto al sonido. Ahora vayamos y continuemos con la siguiente parte. Antes de continuar con esta sección que habla de los elementos de la música, quisiera que repasáramos un poco la definición nuevamente de música. Y esta es, como habíamos dicho, el arte de combinar sonidos y silencios en el tiempo. Y el único elemento que nos falta por definir aquí es el silencio. Y el silencio lo definimos de una manera muy, muy sencilla, que es la ausencia de ruido o la ausencia de sonido. Entonces, la música sería un lenguaje de sonidos y silencios que utilizo para comunicar mis ideas, mis pensamientos, mis emociones más profundas, mis sueños, cuestiones de mi imaginación, reflejos de mi realidad, ocurrencias, de una manera muy, muy especial a través de estos sonidos y silencios en un periodo de tiempo determinado. Es como una química de los sonidos. Bien, ahora pasemos a los elementos de la música. Los elementos de la música son 3 o 4 según se quiera ver. El primero de ellos vamos a definirlo o a estipularlo como el ritmo. Y el ritmo es el acomodo o la distribución de sonidos de diferentes duraciones junto con silencios a través del tiempo. Y el ritmo es un fenómeno muy interesante porque tiene que ver con cómo lo percibimos en el momento en que se está ejecutando o está sonando y el recuerdo que tenemos de él. Y ese recuerdo comparado con lo que está sonando en este momento nos hace sentir algo muy especial y a esto le llamamos ritmo. Entonces, por ejemplo, un ritmo, habíamos dicho o estamos diciendo que es la distribución de diferentes duraciones de sonidos y silencios a través del tiempo. Entonces un ritmo podría ser esto. Bien.
El ritmo lo podemos escuchar muy fácilmente, darnos muy cuenta muy fácilmente de él en la batería, por ejemplo, o en las percusiones. Sin embargo, toda la música tiene o conlleva un ritmo. Es una parte muy fundamental de la música. Bien, ahora el siguiente elemento es la melodía. Y la melodía está muy ligada, muy relacionada con el ritmo. La melodía se define como la distribución de diferentes sonidos, pero de diferentes alturas y duraciones en el tiempo. Pero lo importante de la melodía es que nos da una idea, como si fuera una frase de una oración del lenguaje de nuestro idioma. Es como decir, mi casa tiene un árbol. Y en esa melodía o en esta frase nos explica una idea, así como en la melodía. Voy a tocar una melodía que todos ustedes conocen. Y bien, estas fueron diferentes alturas de sonidos, más agudos y más graves, con diferentes duraciones y combinadas con silencios, pero ese conjunto de melodías, de ese conjunto de sonidos, perdón, nos dan una idea. Y eso es la melodía, es una parte esencial también de la música. Bien, el siguiente elemento de la música es la armonía. Y la armonía es la parte de la música que se encarga de estudiar los acordes y cómo se relacionan entre ellos. Pero no sabemos qué es un acorde, entonces tenemos que definir qué es el acorde. Un acorde es la ejecución de 3 o más sonidos al mismo tiempo. Por ejemplo, yo puedo tocar, como estamos tocando ahorita con la melodía, sonidos en diferentes momentos, un sonido en diferentes momentos. Sin embargo, el acorde es tocar 3 o más sonidos al mismo tiempo. Por ejemplo, ahí estoy tocando 3 sonidos, pero al mismo tiempo. Y eso es un acorde. Hay acordes de más sonidos, por ejemplo, este otro. Este es un sonido de 4, un acorde, perdón, de 4 sonidos. ¿Sí? Entonces, la armonía se va a encargar de estudiar estos acordes, cómo se forman y cómo se relacionan entre ellos, cómo se enlazan entre ellos. Voy a tocar una progresión de acordes para que nos demos cuenta de qué se encarga la armonía. Por ejemplo, y ahí podemos escuchar una progresión de acordes y la armonía se va a encargar de estudiar cómo estos acordes se relacionan y suenan de una manera más agradable o desagradable según el efecto que quiera causar o lo que quiera comunicar el compositor. Bien, dicho esto, quisiera que hiciéramos una diferencia, retomando un poco la definición de ritmo, y hacer una diferencia entre lo que es ritmo y lo que es un patrón rítmico. El ritmo, como habíamos dicho, es la distribución de diferentes duraciones de sonidos en un tiempo determinado, sonidos y silencios. Pero el patrón rítmico es la repetición de un segmento del ritmo. Por ejemplo, un patrón rítmico podríamos escucharlo en el ritmo de la batería del rock. Tum, pa, tum, tum, pa, tum, pa, tum, tum, pa. Y ese patrón rítmico se repite durante toda una canción y nos comunica o nos hace identificar el estilo del rock. Podríamos también identificar el estilo de la cumbia a través de un patrón rítmico o el estilo de la salsa a través de un patrón rítmico, el estilo del funk, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un patrón rítmico generalmente está hecho o realizado por las percusiones o por la batería y casi les puedo decir que nos define un género o estilo musical, hablando sobre todo de música popular. Para hacer también analogías con la música popular y entendamos ya muy claramente los conceptos y los elementos de la música, bueno, nos falta retomar el concepto de timbre.
El timbre habíamos dicho que es una cualidad del sonido, pero también es un elemento de la música, puesto que yo a través de las diferentes combinaciones de timbres o el uso de un timbre u otro dentro de la música puedo comunicar diferentes emociones o comunicar diferentes cosas a través de la música. Por ejemplo, no es lo mismo que yo toque una canción con la guitarra a que la toque con el piano, o no es lo mismo que en una orquesta yo combine el timbre de un violín y el del clarinete, o con una melodía determinada, o combine el sonido, por ejemplo, el timbre de un xilófono con el de la flauta. Van a causarme sensaciones diferentes. Entonces, por eso también muchos autores consideran el timbre como un elemento de la música. Y bueno, volviendo a lo que les comentaba hace un momento acerca de hacer las analogías, podemos darnos cuenta muy fácilmente en el ritmo, haciendo comparación con la música popular, cuando escuchamos la batería de un instrumento, de una canción. Y podemos darnos cuenta, aunque toda la música tiene ritmo, conlleva el ritmo, pero la batería nos comunica un patrón rítmico y es muy sencillo observar ahí el ritmo y sentirlo. La melodía generalmente la llevan, por ejemplo, la voz principal canta una melodía muy claramente, o el solo de una guitarra, o el solo de la sección de metales, o un solo de un violín. Todo eso está tocando o está ejecutando una melodía. Y la armonía la podemos ver muy claramente en los acompañamientos armónicos, por ejemplo, en el piano, cuando está haciendo acordes acompañando a la voz principal, o en la guitarra, cuando también está rasgando y haciendo acordes, progresiones armónicas para acompañar una determinada melodía. Y con esta explicación terminamos nuestro primer acercamiento hacia los fundamentos básicos de la teoría musical. Espero se le hayan pasado bien y revisen el video cuantas veces ustedes quieran para reforzar los conocimientos. Les agradezco mucho su atención y nos vemos a la próxima sesión, que estaremos hablando acerca de la notación musical y cómo todo esto que acabamos de explicar se representa en un papel y que se llama partitura o score. Muchas gracias, hasta la próxima.